Ondo entzutena. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Asociación Lemniskata la invitación. Me siento muy afortunada de poder estar en este sitio tan bello. Nunca he dado una charla en un sitio tan especial. Y agradecer, por supuesto, a todos los que estáis aquí sentados llenando la sala. Me hace mucha ilusión que la sala esté llena, así que parece que los sudokus todavía siguen interesando, así que me alegro de haber elegido este tema como excusa para hablaros de matemáticas. Para que nadie se vaya con las manos vacías a casa, os he dejado, no sé si ha llegado para todo el mundo, os he dejado un par de sudokus, por si alguien se aburre, para que esté entretenido mientras yo os cuento un poquito sobre este tema. Pues vamos a empezar, a ver si me aclaro con esto. Sudoku es un juego, es un pasatiempos que todo el mundo conoce y que ha ganado tanta popularidad que incluso le han hecho una canción. Este hombre de aquí es un australiano que es un cantante y escritor de canciones y bueno, ahora parece que no quiere ir internet. Si no nos deja, pues no la escucharemos, pero la podéis buscar en internet. Parece que no se va a querer conectar, así que no pasa nada. Si queréis la buscáis por internet y es una canción que hizo sobre el sudoku y ganó bastante popularidad este hombre a raíz de esta canción. También se le han hecho viñetas de humor al sudoku. Incluso se han hecho programas de televisión. Aquí no ha llegado, pero en el canal Sky One en Bristol organizaron un concurso con telón de fondo el sudoku. Y esto que veis aquí es un sudoku gigantesco. Ahora vamos a ver en una foto de qué tamaño es. Veis aquí los camiones, ¿vale? Se podía ver a 1 kilómetro de distancia. Y también el sudoku nos puede dar pie a hablar de ciencia. Aquí encontré un sudoku muy curioso que a mí, por lo menos, no sé a vosotros, me recordaba el logotipo de la Universidad del País Vasco. Y esta es mi motivación, ¿no? Hablaros de ciencia a través del sudoku. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dar unas pinceladas sobre este juego, de dónde viene, qué sabemos sobre él, y después ya pasaré a hablaros cómo podemos escribir este juego mediante lenguaje matemático y finalmente qué propiedades matemáticas se dedican a investigar los científicos sobre este juego ya a nivel bastante superior, por decir así, me refiero a nivel de investigación. Cuando empecé a preparar la charla yo me hacía algunas preguntas. ¿Qué matemáticas puede haber detrás de este juego? Si podría ser sencillo o no escribirlo mediante ecuaciones. ¿Cuánto tardaría un programa en resolverlo? ¿Cuántos existen? ¿Y cuál es el mínimo número de entradas posible para poder resolverlo? De todo esto os voy a hablar y de algunas otras cosas más. Vale, entonces empezamos definiendo lo que es este juego. Todos sabéis que es un juego que sobre todo interviene la lógica para colocar números. El objetivo es rellenar una cuadrícula 9×9 con números del 1 al 9 de manera que no se repitan ni por fila, ni por columna, ni por caja. Y esto es muy importante, el sudoku decimos que está bien planteado si tiene solución y es única. Voy a definir la terminología que utilizamos para que luego podamos entender mejor lo que viene a continuación. La casilla es simplemente una de las celdas, una región es la matriz 3×3, una fila, lo que veis en pantalla, una columna, y también se define lo que es la línea, que es o fila o columna. Lo que es un grupo puede ser una línea o una caja, lo que es una banda, que son 3 filas consecutivas, o un pilar, que son 3 columnas consecutivas. Una entrada no es más que el número que vemos, la pista que tenemos inicialmente. El puzzle es lo que nos encontramos, lo que tenéis en vuestras hojitas. El sudoku bien definido es el que tiene solución única, y el sudoku minimal es un sudoku que si yo quitara uno solo de los números que me están dando no podría resolverlo. Barkatu? Wifi martxan. Orain bai. Bueno, amaieran bestela.
Me dicen que está la wifi, al final si me da tiempo os pongo la canción. ¿Cuál es la historia de este juego? La historia dicen que se remonta bastante atrás, hacia el siglo XVII, ya se empezaba a hablar de cuadrados latinos. Los cuadrados latinos son matrices cuadradas donde todos los números aparecen una única vez por fila y por columna, pero no hay regiones. Este concepto le interesó mucho al matemático Leonhard Euler y lo utilizó en el cálculo de probabilidades y todavía hoy en día se utiliza para diseño de experimentos y para otra serie de teorías. Posteriormente, también tenemos que decir que el cuadrado mágico también tiene que ver con el sudoku. El cuadrado mágico, aquí veis uno que está en la Sagrada Familia en Barcelona, que lo que tiene son cualquier número, pero que siempre por fila y por columna suma la misma cantidad, en este caso 33. Dicen que se puede encontrar el número 33 de 33 maneras posibles. Y aquí lo que pasa es que el sudoku no es exactamente eso, ¿vale? Para resolver un cuadrado mágico necesitaríamos más bien conocimientos aritméticos, porque tenemos que pensar que las sumas encajen y siempre sean la constante mágica. Si avanzamos un poquito, en el siglo XIX aparecieron los primeros puzzles numéricos en prensa y aparecieron en Francia. En 1892, un diario parisino ya publicó algo bastante similar al sudoku. Eran números del 1 al 9, pero no había la condición de las regiones, que sí tenemos en nuestro juego. Un poquito más tarde, en otro diario, apareció otro juego que también era similar, pero no era exactamente igual, ¿vale? Y estos juegos se fueron familiarizando, se fueron utilizando durante unos años hasta que llegó la Primera Guerra Mundial y se paralizó. Pero realmente lo que dicen que es realmente el origen del sudoku tal y cual lo conocemos hoy en día viene del año 79, ¿vale? Del siglo XX. Y dicen que Howard Gams, un arquitecto jubilado que se dedicaba a generar pasatiempos, fue realmente el inventor del sudoku tal cual lo conocemos hoy en día, pero no lo bautizó así, evidentemente, lo bautizó como number place, el lugar de los números, y lo publicaron en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que unos pocos años después, un japonés, Maki Kaji, viajó a Estados Unidos y lo descubrió. ¿Qué le pasaba? Que él no entendía nada del idioma y entonces, de entre todos los juegos que vio en esa revista de pasatiempos, solo entendía dos. Uno de ellos era el sudoku, porque realmente hace falta muy poco para entender intuitivamente cómo se juega. Y lo que hizo fue llevarlo a Japón. Y él fue el que le dio el nombre. El nombre en principio era lo que veis aquí, Sujiwa Doku Shinni Kajiru, que se puede abreviar como Su, la primera palabra, y Doku. Los números tienen que estar solos en filas, en columnas y en cajas. Y realmente él fue el que le bautizó. Además, él añadió dos restricciones. Una era que el número de entradas tenía que ser menor o igual a 32 y que tenían que estar dispuestas de manera simétrica. Esto no lo vemos siempre, pero es la aportación que él hizo. Un poco después, un juez también jubilado, Wayne Gould, que es neozelandés pero reside en Hong Kong, lo que hizo fue dedicarse durante 6 años, que se dice pronto, a elaborar un programa de ordenador que produjera los rompecabezas. Y lo que hizo fue llevarlos a una revista de allí. Sin embargo, los sudokus de la empresa Nikoli, la empresa japonesa, no se elaboraban de esta forma, se elaboraban artesanalmente. La empresa era pequeñita, de unos 16 miembros, y los propios empleados se dedicaban a elaborar artesanalmente los propios sudokus, los juegos.
En el año 2005 la ICPC lo incluyó entre los 9 problemas de este concurso internacional de programación, y podemos decir que fue el año de mayor explosión de este juego, ¿vale? Alcanzó una gran popularidad en prensa y se le consideró el rompecabezas con el crecimiento mundial más rápido. De hecho, a partir del año siguiente se organiza a nivel mundial un campeonato que hasta hoy se sigue celebrando, y os voy a decir quiénes han ido ganando. Se juega hay varias categorías, por equipos, individuales, de gente joven y de gente más mayor, y por equipos los primeros que han ganado han sido Japón, bueno, han ido ganando en los años que veis en la diapositiva, después los checos, los eslovacos, los alemanes y por último los chinos. Y a continuación os voy a enseñar quiénes han ido ganando los individuales. La primera persona que ganó el Campeonato Mundial de Sudoku fue una mujer, Jana Tilova, que es una economista checa, cuando ganó tenía 31 años, y todos los años siguientes han ido ganando varones. Thomas Snyder, este estadounidense bioingeniero de 27 años, ganó en 2007 y repitió otros 2 años. Después ganó Jan Rozowski, un polaco ingeniero, cuando ganó creo que tenía 22 años y ganó en otras 2 ocasiones. Este es el más joven que ha ganado, es un chino de 16 años que ganó en 2013, y no fue hasta 2014 donde ganó por primera vez un japonés, el que veis en la foto, Kota Morinishi, que ha ganado otros 4 años, y el último ganador es Steve Bunk, un eslovaco que ganó en el 2016. Aquí está el resumen, lo podéis buscar en internet. Bueno, ¿por qué este juego es tan adictivo? Este juego, bueno, se ha escrito muchísimo sobre él y hay varios libros. Hay un libro que os quería citar, que es de Carol Borderman. Esta mujer era la que llevaba el programa de televisión que hemos visto al principio, era la presentadora, y ella lo achaca a estos motivos. Primero, que es un juego muy simple de entender, es muy sencillo, las reglas. Cuando completamos uno, pues parece que nos animamos. Podemos mejorar, si jugamos mucho, las habilidades de manera rápida, y lo podemos guardar de manera fácil y llevar con nosotros. A mí me encanta cuando veo en el metro, yo vivo en Baracaldo, y cuando veía sacar a la gente del bolsillo un papelito con un sudoku más o menos de este tamaño y ponerse a hacerlo. Ahora, bueno, ya se ve con las tablets, con los móviles, hay muchas aplicaciones de móvil que lo tienen, pero bueno, es muy sencillo de transportar. Si esperabais que os contara pistas de cómo resolverlo, pues bueno, en esta diapositiva tenemos algunas, aunque Maki Kaji, el padre del sudoku, dice que la mejor manera de resolver un sudoku es no tener estrategia, pero irse haciendo con una mediante la práctica, mediante la deducción y de manera lúdica, y estoy bastante de acuerdo con él. Pero bueno, también podemos encontrar que la manera de resolverlo se basa en tres procesos: el proceso de escaneo, el de marcado y el de análisis. En el de escaneo lo que tenemos son 2 partes: la trama cruzada, que es ir mirando fila a fila o columna a columna a ver si puedo colocar algún número. Después, cuando yo he terminado de hacer eso de manera sistemática, sin dejarme ningún número, lo que haría es recontar, ver a ver si tengo números que me faltan, irlos anotando en las celdas vacías. En esta celda me faltan estos números, etcétera, etcétera. Y si ya no puedo avanzar más, pues tenemos 2 opciones. ¿La de eliminación en qué consiste? Pues la más sencilla sería, si yo tengo en una fila 2 celdas donde sé que solo puede estar el 1 y el 2, ya sé que el 1 y el 2 no puede estar en ninguna de las restantes celdas de esa fila, y así puedo seguir avanzando. Y la reducción al absurdo lo que hace es, bueno, si tengo una celda en la que solo puede estar el 1 y el 2, pues si ya no he podido hacer nada más con lo anterior, pues apuesto por una de ellas. Intento resolver, si llega a un absurdo, pues ese número no era el candidato correcto y elijo el otro.
Esto puede pasar solamente con 2 números, pero quizá en los sudokus más difíciles pues tenga 3 números o más números. Y os voy a hablar también del mundo de las variantes. Cuando empecé a investigar en este tema, la verdad es que me encontré muchísimas variantes sobre este pasatiempo y la verdad es que son curiosas. Lo que decidí fue clasificarlas en 9 capítulos, según el tamaño, según las condiciones iniciales. Las vamos a ir viendo una a una. Según el tamaño, os podéis imaginar, seguro que habéis visto libros para niños con sudokus pequeñitos, desde el más pequeñito, 4×4, a sudokus mucho más grandes que los que solemos utilizar. Yo el más grande que he visto es de 25×25. También hay sudokus con condiciones adicionales, es decir, nuevas reglas. El sudoku asterisco tiene una región adicional en forma de asterisco, ahí en color naranja, y el sudoku X, las 2 diagonales también tienen que cumplir que aparezcan los 9 números una única vez. En el sudoku NRC tenemos 4 cajas adicionales y en el sudoku de grupos disjuntos, cada color, que es una posición de la región, tiene que contener los 9 números, es decir, tenemos 9 cajas adicionales, pero de manera rota, por decir así. En el sudoku mágico, las minifilas y minicolumnas también se tienen en cuenta y tienen que sumar 14, ¿vale? En cada minifila y cada minicolumna tiene que sumar la constante mágica. Y en el hipercubo tenemos 3 restricciones adicionales. Tenemos que ver los 9 números en las filas, aquí por ejemplo en amarillo, en las minifilas, también en las columnas en naranja y también como en los grupos disjuntos, es decir, todas las centrales o todas las que estén en la esquina superior izquierda también tienen que contener los números del 1 al 9. Según la forma de las cajas, pues hay sudokus regulares, cuadrados o rectangulares, y hay sudokus irregulares. A estos les llaman dusumo o jigsaw y normalmente se ven con un número impar, con cajas 5, 5, 7, 7 o 9, 9, como este de aquí, y los podemos encontrar con diferentes tamaños. El sudoku cadena tiene forma circular y las cajas pues están de manera irregular. Sudokus con inicio alternativo, ¿qué es esto? Estos seguros que habéis visto también en prensa, en algunos periódicos aparecen de manera bastante habitual. El Killer Sudoku lo que añade es que todos los números que están en una jaula tienen que sumar el numerito que vemos ahí, y en el Sudoku Kenken puede ser suma, resta, multiplicación o división. En el Kakuro lo que tenemos es una mezcla entre el crucigrama y el Sudoku. Los hay sencillos y muy complicados, y en el sudoku greater than lo que tenemos es ningún número, pero pistas sobre si son mayores o menores las celdas adyacentes. En el circle sum, fijaros que tampoco tenemos números, pero sí tenemos varias pistas. Los números redondeados tienen que sumar, por ejemplo, los 2 números de esta caja tienen que sumar este valor de aquí, 15. Por eso tenemos aquí 9 números, que son las sumas de los números en circular de cada caja. El Magic LT Sudoku también tiene muy poquitos números y la pista es que las zonas sombreadas tienen que tener números inferiores al número que ya está puesto, es decir, aquí tiene que estar el 1 y el 2 o el 2 y el 1. También hay sudokus no numéricos, con palabras, con códigos escondidos y con imágenes. Y el Color Q, que hace poquito lo he visto, se lo han regalado a un compañero, que es también pues muy bonito. También hay sudokus en braille para la gente que no puede ver, y sudokus por superposición. A estos los japoneses los llaman gatai. Gatai de 3, gatai de 4, los hay de diferentes números, seguro que en prensa también habéis visto alguno, y este es el que a mí me gusta, que es el que tiene 5 y le llaman win por las alas, porque me recuerda al logo de mi universidad. Y los hay muy pequeños y muy grandes.
Los que tienen celdas no cuadradas también los hay, muy variopintos. Los hay con celdas triangulares, los hay con forma de estrella, con forma de flor, con forma de estrella otra vez, con forma circular y el sudoku de las abejitas. Sudokus en más dimensiones. Estos cuesta un poquito más verlos. Vamos a intentarlo, no sé si se ven bien, pero aquí tenemos en colores indicados los 9 números, ¿vale? Y van haciendo como zigzags de diferentes formas, muy bonitos. Aquí estaría resuelto. Le llaman Jumbo Sudoku en 3 dimensiones. Este es el Sudoku en 3 dimensiones que tendría 9 sudokus, como veis, formando 3 cajas, pero además tiene cajas totalmente vacías que se obtienen del sudoku superior. En el sudoku de arriba veis las 9 cajas con letras y esas letras corresponden a cajas de los sudoku restantes. Este sudoku está realmente en 3 dimensiones. Yo tendría en cada caja con bolitas indicado el número y me tengo que fijar bien porque cada número pertenece a 3 sudokus que se intersecan ortogonalmente. El Sudokube no es más que un cubo de Rubik con números en vez de colores. Y el Sudoku que le llaman en 4 dimensiones, que no os confunda la imagen, ahora lo vais a ver mejor, está formado por 3×3×3, 27 cubos, donde cada cubo tiene 6 números en sus caras y tenemos que formar sudokus en las 6 caras externas, pero es que internamente vamos a tener 2, 4 y 6 sudokus adicionales, es decir, aquí dentro va a haber uno, aquí dentro va a haber otro y otro. Ahora lo rompemos y se entiende mejor. ¿Cuál me queda? Me queda la categoría de híbridos, ¿vale? Aquí hay mezclas de todo lo que hemos ido viendo. Por ejemplo, un sudoku educativo en el que tenemos como pistas años de nacimientos de compositores. El Sidoku, donde en vez de, este es 7×7, en vez de números tenemos notas musicales y además, si no recuerdo mal, lo que está sombreado es el inicio de la canción Noche de Paz, del villancico. El Greater Than Sudoku lo inventó Miyuki Misawa, que es una japonesa, y es una combinación entre el Greater Than y el Killer. Tiene también jaulas donde nos tenemos que ocupar de las sumas. También hay un Sudoku dominó, hay varias piezas dobles y algunas simples porque es impar. El Sudoku Clueless, donde tenemos regiones centrales vacías, tenemos 3×3 sudokus. Y con las regiones vacías hay que formar otro. El Curve Sudoku, este ya es una combinación de muchos, del Greater Than, del Killer, y además los que están sombreados también tienen que ser los 9 números. Así que, como veis, bueno, me quedan los que son variante con los tridimensionales. Este tiene mezcla de jigsaw y de tridimensional, y este también es mezcla del tridimensional con rectangular, ¿vale? Así que, como veis, es un mundo apasionante y hay un montón de gente inventando variantes sobre el sudoku. A ver cómo voy. Bueno, más o menos ya he contado la primera parte. Ahora quería hablar sobre de qué podemos hablar de matemáticas en este pasatiempo, porque realmente es un pasatiempo donde solo hace falta la lógica, no hace falta ser experto en matemáticas ni muchísimo menos para aficionarse a los sudokus y ser bueno resolviéndolos. Pero sin embargo a los matemáticos nos interesa mucho este pasatiempo y otros porque podemos aprender cosas con él, podemos aprender matemáticas y aplicarlas, y ahora os voy a contar cómo. En esta primera parte voy a ir un poquito rápido, pero solo quiero transmitiros la idea, ¿vale? La idea es cómo escribir este juego en lenguaje matemático. Hacer esto se llama modelizar el problema, y modelizar el problema
es lo que se estudia dentro de un área de las matemáticas que se conoce como investigación operativa, que si os habéis quedado con el nombre, es al departamento al que yo pertenezco, ¿vale? Pero es un nombre bastante, yo creo, desconocido, porque es una rama de las matemáticas bastante reciente, de hecho es de mediados del siglo XX. La definición de este área la podéis encontrar, pero simplemente viene a decir algo así como que es una herramienta para ayudar a modelizar problemas complejos e intentar resolverlo de manera óptima. El objetivo normalmente es maximizar o minimizar algo, maximizar beneficios y minimizar pérdidas, es lo que normalmente necesitan las empresas, pero hay otros objetivos, como pueden ser objetivos de eficiencia, de optimización espaciotemporal o de mejora en términos de equidad. Y por supuesto que tiene aplicaciones en todas las áreas que os podáis imaginar. Las personas que trabajamos en este área nos agrupamos en una asociación, en una federación internacional de sociedades de investigación operativa que reúne varias decenas de miles de investigadores a lo largo de unos 50 países a lo largo de todo el mundo, ¿vale? Esto para introducir un poquito. Estudiamos modelos deterministas, probabilísticos o híbridos, es decir, donde algunas de los parámetros sea conocido o sea incierto. Estudiamos dos tipos de modelos, los de optimización, como pueden ser de qué manera secuenciar unas tareas en una fábrica, los problemas de localización, donde colocar, por ejemplo, ciertos supermercados para que sea de la manera más eficiente posible, problemas de rutas, seguro que todos habéis usado el Google Maps para saber cómo ir de aquí a allá, pues eso es un problema que estudiamos en este área, y problemas de búsqueda. Entre los modelos de predicción, pues algunos pueden ser problemas de reemplazamiento, decidir en qué momento es el idóneo para que yo cambie mi coche, mi ordenador, mi móvil, problemas de inventario, problemas de colas y problemas de competencia. Y estas son algunas de las áreas en las que hay gente trabajando, ¿vale? Como veis, pues es un espectro muy amplio, aunque cuando pensamos en una persona que es matemática, igual pensamos en una cosa muy restringida, realmente hay un montón de áreas y dentro de cada área un montón de subáreas. ¿Qué problemas me interesan? Me interesan los problemas lineales y los problemas no lineales. En los problemas lineales lo que podemos es escribir las ecuaciones de manera sencilla, que es lo que vamos a ver en el Sudoku, pero muchos problemas desgraciadamente no son lineales y se requieren de tecnología más compleja para resolverlos. El problema que nosotros vamos a explicar, el del Sudoku, tiene este aspecto, es decir, aspecto de variables, las x, que se pueden escribir de manera lineal, es decir, no voy a ver ningún término al cuadrado, ni ningún logaritmo, ninguna exponencial, ninguna cosa rara, más que productos y sumas. Y esto es lo que vamos a ver a continuación, cómo escribir un Sudoku con este aspecto matemático. Una vez que lo hagamos, lo vamos a resolver mediante algoritmos que ya están diseñados y que utilizan la mayoría de las empresas. El algoritmo más famoso es el que diseñó George Dantzig, que se conoce como algoritmo simplex, y es el que yo voy a utilizar para resolverlo, ¿vale? Os voy a enseñar lo que tarda un algoritmo como este en resolver el Sudoku. Esto me lo voy a saltar. Vale. ¿Cómo lo modelizamos? Vamos a centrarnos en el de 9 por 9, ¿vale? Yo necesito definir qué son las variables. ¿Qué van a ser las variables? Las variables van a ser lo que yo desconozco, es decir, qué valor tiene que tomar cada celda, dónde tengo que escribir cada número. Y las restricciones van a ser las condiciones, que no son otras que las que ya sabéis. En cada celda un único número, en cada fila no puedo repetir números ni por columna ni por caja, y voy a tener que explicitar qué tipo de variable tengo, si es una variable discreta, continua. Y en general tendríamos una función objetivo a optimizar que en el Sudoku no tenemos. Vale, yo tengo el Sudoku. En el Sudoku tengo 9 por 9, 81 celdas. A cada celda me interesa denotarla de esta manera, es decir,
1 para fila y el primer número para fila, por ejemplo, el 53, el 5 es que corresponde a la fila 3 y a la fila 5, perdón, y el 3 es que esta celda corresponde a la columna 3. Todas las celdas yo las voy a denotar de esta manera, según su posición y su columna. Y por tanto, en cada celda yo voy a tener no una, sino varias variables. ¿Por qué varias? Yo, por ejemplo, en la fila 5, columna 3, tengo esa casilla y voy a tener variables que voy a denotar como x sub 53 super k. ¿Qué es esto? Esto es que yo sé en qué fila y columna estoy, pero no sé qué valor toma, y entonces mi decisión es: puede tomar cualquiera de 9 valores, entonces esa k va a ser cualquier valor entre 1 y 9 y mi variable va a decir sí o no si ese valor tiene que estar en esa celda. Es decir, mi variable x y jk tomará el valor 1 si en esa celda aparece el número exactamente k y tomará el valor 0 si eso no es verdad. Si hemos entendido hasta aquí, ya es más sencillo terminar la modelización, porque lo único que tenemos que hacer es, utilizando estas variables, escribir las condiciones. Yo tengo, por ejemplo, condiciones para las celdas. ¿Por qué? Porque he decidido utilizar variables binarias, porque es la forma más sencilla de modelizar y de resolver. En esta celda, por lo tanto, en la 5.3, ¿yo qué necesito decirle al ordenador? Le necesito decir que, como mis variables toman el valor 1 o 0, toda la suma tiene que tomar 1. Es decir, una única vez tiene que aparecerme un 1 y las restantes tienen que tomar el valor 0. Yo puedo escribir eso matemáticamente, pero es que eso es muy cómodo pasárselo al ordenador, que es lo que haremos después. Para las filas, ¿cuál es la condición? Si yo fijo una fila, por ejemplo, la 5, si yo sumo para cada una de las columnas un valor concreto k, también me tiene que dar 1, porque solo puede aparecer una única vez. Y eso para cualquier valor k entre 1 y 9. Repito lo mismo para las columnas. Si yo fijo la columna 3 y sumo para cada una de las filas, la suma tiene que ser 1. Y lo mismo para las cajas. Estas ideas tan sencillas, aunque nos pueda asustar si no estamos familiarizados la notación, son muy fáciles de escribir y de implementar mediante código. El número de variables, cuidado, que no es 81, sino 81 por 9, porque tengo 9 variables en cada celda. Restricciones, tengo 4 por 9 al cuadrado, y elementos no nulos, es decir, cuántos coeficientes me aparecen en todo el sistema de ecuaciones, son del orden de 3000. Así me hago una idea de si el problema es grande o pequeño para el ordenador. Los datos de entrada, las pistas, también tengo que codificarlas. Le avisaría al ordenador si ya sé un valor. Si yo ya conozco un valor A, le diría que ya identifique como 1 esa variable y 0 las restantes. Y escribiría mi código en C, en Java, en Python, en el lenguaje de programación que queramos, de esta manera. Primero introduzco los datos, asigno las variables que valen 1 o 0 con esa información, almaceno todos los coeficientes, resuelvo el método con un algoritmo que ya tengo en mi ordenador y obtengo la solución. ¿Vale? Esto, por supuesto, no es tan divertido como resolverlo a mano, pero sí es muy divertido implementar el código, sobre todo si somos estudiantes. Por ejemplo, aquí veo algunos niños. Si alguno de estos niños estudia la carrera de matemáticas, será capaz, antes de terminar la carrera, de hacer lo que yo estoy contando ahora. Esto lo pueden hacer alumnos de grado. Y es muy divertido hacerlo. A mí me picaba la curiosidad si al ordenador le iba a costar mucho o poco resolver un problema fácil o uno difícil. Y lo primero que probé fue eso. Introduje diferentes sudokus y miré cuánto tardaba. Y tardaba bastante parecido a un problema fácil y uno difícil. Después me encontré con este problema de aquí, que es uno de los que tenéis en la hoja. ¿Alguien ha intentado resolverlo? ¿Alguien ha intentado empezar?
¿Habéis puesto algún número? A ver, levantar la mano si habéis puesto algún número. El 1. A ver, ¿cuántos habéis puesto el 1? Muy bien. A primera vista solo se puede poner el 1. ¿Vale? Lo que os he dado realmente es un reto. Este sudoku en el año 2006 se consideró el sudoku más difícil del mundo. Y esta persona de aquí, Arto Incala, que es un matemático finés, se dedicó durante 3 meses y utilizando 1 billón de combinaciones a generar este sudoku. En esta época hubo una competición enorme en internet por generar el más difícil y este hombre lo hizo. ¿Qué ha pasado? Que han pasado ya unos años y durante esos años este hombre ha ido generando sudokus más difíciles y el más difícil hasta la fecha que yo sepa es el que tenéis por detrás, es el que Arto Incala ha generado en el año 2012. ¿Qué hice? Meterlo en el ordenador para ver cuánto tardaba. El programa tal cual tardaba unos 11 segundos, fijaros que le costaba bastante más y con un poquito de ayuda, es decir, utilizando las pistas para avisar al ordenador de los datos que ya tenemos, tardaba tan solo medio segundo, es decir, que un ordenador se lo come con patatas. Estos datos son de hace unos años, los he ejecutado este año con software actualizado, ordenador actualizado y tarda fracciones de segundo. Estos son los dos que os he mencionado, que tenéis en las hojitas y se podría generalizar para n por n, ¿vale? Yo sobre todo tenía curiosidad de ver si los más grandes les costaba más al ordenador y si es verdad que el de 25 le cuesta bastante más tiempo, estos son segundos de resolución, pero repito que estos datos son de hace unos años y cuando los he vuelto a ejecutar todos tardaban menos de 1 segundo, menos el de 25 que tardaba 2 segundos, o sea que para el ordenador no tienen dificultad. Y dicho esto, vamos a pasar a la última parte. Como he dicho, estos son matemáticas, pero son de un nivel de grado, por decir así. Y esto de aquí son matemáticas de un nivel bastante superior. Es decir, hoy en día hay un montón de investigadores, de científicos, sobre todo matemáticos, haciendo ciencia con excusa del sudoku. Y de esto es de lo último que os voy a hablar. ¿Qué les interesa a los científicos estudiar? Lo que les interesa estudiar son las propiedades de las matrices completas, es decir, mi sudoku ya terminado, y las características de los puzzles, es decir, del juego, cuando está empezado. ¿Qué se preguntan? Lo que se preguntan es si podemos contar cuántas soluciones son posibles. Y sobre los juegos lo que se preguntan es ¿cuál es el número mínimo de entradas que necesito para poder resolverlo? ¿Cuál es el máximo? Y si hay alguna propiedad curiosa sobre la geometría. ¿Qué técnicas utilizamos los matemáticos? Pues utilizamos combinatoria, teoría de grupos, optimización y computación. En el año 2002 estos matemáticos, Yato y Seta de la Universidad de Tokio, publicaron un artículo de investigación donde demostraban que este es un problema NP completo, es decir, la complejidad computacional de este pasatiempo la definieron formalmente. ¿Qué es la teoría de grafos? La teoría de grafos lo que haría es traducir nuestro juego a lo que se llama un grafo, que es un dibujo con aristas y vértices. Cada celda sería una arista, y lo que hacemos es unir dos vértices cuando tienen el mismo... cuando tienen distinto color, ¿vale? Nosotros, si traducimos el juego, sería cómo colorear el grafo, el dibujo de la derecha, utilizando 9 colores, es decir, 9 números, de manera que los que estén en filas, columnas o cajas comunes no se repitan. Y eso es lo que trazamos mediante las aristas.
tendríamos 9 colores, los 81 vértices ahora sí son las 81 celdas, las aristas son lo que unimos porque coincide fila, coincide columna o coincide caja, y el problema sería traducido en este ámbito de las matemáticas de esa manera. ¿Podemos contar las soluciones? Pues la respuesta es que sí. En el número de soluciones posibles, si yo me quiero hacer todos los sudokus posibles del mundo, ¿cuántos habría? Pues ese número nos va a ir apareciendo por aquí: 6.670, 903.752, 21.072. 936.960. Este es el número. ¿Vale? Este número son 6.000 trillones de soluciones. Visto así parece gigantesco, pero como todas las cosas gigantescas, igual no nos hacemos a la idea de cómo de gigantesco es. Entonces, lo que he hecho es escribirlo de la siguiente manera. Pensemos que yo tengo muchas ganas de resolver todos y voy a hacer uno al día. ¿Cuántos años necesito para resolver todos? Pues necesitaría vivir, perdón, ahora lo vamos a ver. Bueno, aquí está quiénes encontraron el número. En el año 2005 lo publicaron estos dos matemáticos, Bertrand Felgenhauer, el alemán, y Fraser Harvis, el británico, pero curiosamente, esto pasa a menudo en ciencia, curiosamente había otra persona que ya lo había sacado, lo había publicado en internet, pero no formalmente en una revista científica, y él avisó en 2008, oye, que yo ya lo había resuelto, ¿vale? Y entonces pues todos son merecedores del mérito, por supuesto. Lo curioso de este número, ahora respondo a la otra pregunta, lo curioso de este número es que si lo factorizamos, si lo escribimos como producto de enteros, tendríamos 9 factorial por 72 al cuadrado por 2 a la 7 por este número enorme de aquí, que es un número primo, no se puede descomponer en factores simples. ¿Qué quiero decir con esto? Que encontrar este número a mano, por supuesto, es imposible. Ellos lo que hicieron es utilizar un ordenador muy potente para contar el número de sudokus posibles. Y toda la ciencia que hay detrás de eso está publicada. Utilizaron, por tanto, lógica y fuerza bruta computacional. También podemos preguntarnos, bueno, todos los sudokus son esos, pero realmente si yo barajo las filas o barajo las columnas, realmente no es tan diferente lo que me encuentro. Vamos a contar entonces también los que son esencialmente diferentes. Si quitamos todas las simetrías por reetiquetar los símbolos, donde había un 2 pongo un 1 y donde había un 1 pongo un 2, tengo un sudoku nuevo. Bueno, es diferente, pero no esencialmente diferente. Si yo miro todas las simetrías, vería que el número de simetrías es este número de aquí, y por tanto, si hago el cociente, tendría el número de sudokus esencialmente diferentes. ¿Vale? Para esto se utiliza teoría de combinatoria. Y el número de sudokus esencialmente diferente es este número de aquí, ¿vale? Este es el que os voy a... Estos son los realmente diferentes, y este es el que os voy a decir cuánto tiempo tardaríamos. Ya no es tan grande como el anterior, ¿verdad? Son solo 5.000 millones de sudokus esencialmente diferentes, entonces igual sí me considero capaz. Yo además, como soy casi de Bilbao, pues me gustan los retos. Entonces, ¿cuánto tiempo tardaría? Repito, voy a intentar hacer uno al día y a ver cuánto tiempo necesito. Con uno al día tardaría unos 15.000 años. Bueno, no dispongo de tanto tiempo, así que voy a intentar hacer más al día. Voy a hacer 15 millones de años, no sé lo que he dicho, 15 millones de años. Voy a intentar hacer un sudoku por minuto. Eso, pues humanamente lo tengo difícil, pero con ayuda de un ordenador podría hacerlo. Necesitaría 10.000 años. Y si hiciera un sudoku por segundo, estoy así con ordenador, pues necesitaría 174 años. Así que tenemos sudokus para rato. Los ganadores del campeonato mundial dicen que hacen después de trabajar, cuando van a casa, que hacen unos 30 sudokus por la noche. Así que si alguien se anima a ir al campeonato mundial, ya sabe a qué ritmo se tiene que entrenar.
Bueno, ¿qué más propiedades estudiamos? Pues lo que hemos hecho ahora también lo hacen para las variantes, es decir, si os acordáis de alguna de las que yo os he contado, están aquí, pues para el Magic Sudoku hay diferentes, unos 5 millones, para el hipercubo no sé cuántas. Los números son pues pueden ser bastante grandes. Si quisiéramos pensar en el más pequeñito, en el de 2×2, para intentar entenderlo, pues bueno, yo para poner la caja 2×2 tengo que poner 4 números. Para poner 4 números, para la primera celda tengo 4 opciones. Una vez puesta, para la segunda celda tengo 3 opciones, 2 y 1. 4 por 3 por 2 por 1, 4 factorial es 24. O sea que tengo 24 maneras de poner la primera caja. Una vez que he puesto la primera caja, voy a poner la segunda caja, la amarilla. Para poner la caja amarilla solo tengo 4 opciones, porque ya tengo la caja azul dada. Supongamos que es la 1, 2, 3, 4, la inicial. La caja amarilla tengo 4 opciones. La caja que está debajo del azul tengo otras 4 opciones. Por lo tanto, a lo sumo tendría 16 opciones, pero resulta que esas 4 son imposibles. ¿Vale? Si lo hacéis despacito lo veréis enseguida. Por lo tanto, de esos 12 con una caja inicial dada, si yo cambio la caja inicial, que tengo 24 opciones, 24 por 12, 288 es el número de sudokus posibles de tamaño 2×2. ¿Vale? Esta es la más pequeñita. Esta foto me la ha enviado un compañero que además trabaja en Donosti, en la Facultad de Informática, es matemático, y él ha hecho este dibujo expresando las opciones. En otros tamaños de sudoku, fijaros lo que pasa. Para 2×3, 2×4 tenemos soluciones, aquí vienen las personas que lo han probado, pero hay 2 de ellas que tienen una estrellita. ¿Qué es esta estrellita? Que no lo han podido verificar formalmente todavía. ¿Y qué son estas 2 estrellitas? Que estos números de aquí realmente no se conocen con exactitud, son números gigantescos, simplemente tienen una estimación del número de sudokus esencialmente diferentes de este tamaño. Y, por ejemplo, no se conoce para el sudoku 16×16, así que todavía hay muchísimas cosas que desconocemos. Sobre las entradas iniciales, si yo quisiera que el sudoku fuera de solución, o sea, que no fuera de solución múltiple, necesitaría al menos todas las entradas menos 4. Y el sudoku minimal, el que si yo le quito una ya no tiene solución única, necesita a lo sumo 40 entradas. Esto no está probado, pero sí está conjeturado. Sobre el número mínimo, esto es muy curioso, estos son los más difíciles y no tienen el número mínimo, ¿vale? Tienen 20 y pico entradas. Se preguntaban cuál es el número mínimo de entradas para que el sudoku tenga solución posible y única. Y este problema ha sido un quebradero de cabeza durante mucho tiempo de muchos matemáticos. De hecho, había varios que han ido recopilando, tenían ya la sospecha de que con 16 no era posible, con 17 sí, y han ido recopilando montones y montones de sudokus con ese número de pistas. Por ejemplo, este matemático australiano, Royal, recopiló más de 48.000 sudokus de 17 entradas. Y Gary Mackay, este irlandés, que también estaba interesado en este problema, lo que hizo fue resolverlo. Seguramente no salió mucho en los medios de comunicación ni en la televisión, pero para la comunidad científica fue un hito importante. En el 2012 publicó, junto con otros 2 compañeros, que el número mínimo es 17. Es decir, si a mí me dan un sudoku con 16, se lo voy a devolver diciéndole que no tiene solución única. Y también esta pregunta la han respondido para otras dimensiones. Como veis, muchas de ellas son conjeturas aún sin probar, y también han resuelto esta pregunta para variantes del sudoku.
Y como veis nuevamente, la mayoría son conjeturas y muchas de ellas todavía no se conocen. Así que conocemos cosas, pero muchísimas más las desconocemos. Sobre la geometría, la mayor zona rectangular vacía es la de este sudoku, el mayor número de grupos vacíos es el que vemos en pantalla y este sudoku de aquí tendría entradas insuficientes por su disposición geométrica, ¿vale? Esto sí está probado. Perdón, estos son también conjeturas que podemos ver. Creo que con esto acabo. Aquí tenéis algunos de los artículos que he utilizado. Si alguien tiene interés, por supuesto, que pregunte. Podéis consultar estas dos, están publicadas en castellano y en euskera estos dos artículos que probablemente podáis conseguir si tenéis interés. Y para terminar, si me queda un minutillo, sudokumanía culinaria. ¿Hasta dónde ha llegado el sudoku? Pues hay gente que hasta cuando está en la cocina piensa en el sudoku. Y entonces, ¿cómo hacer una pizza? A la que ya empezamos a tener todos hambre y con esto termino. ¿Cómo hacer una pizza pensando en el sudoku? Pues en 9 pasos, evidentemente. En 9 pasos, esto es verdad, no me lo he inventado yo, existen estas cajas de pizza con sudokus. Y el primer paso, pues hacemos la masa rectangular, evidentemente, mejor dicho, cuadrada. Le ponemos el tomate, ponemos las varillas para separar las 9 regiones, colocamos las aceitunas, la albahaca, la cebolla, etcétera, etcétera. Colocamos el queso, no los he ido contando, pero son 9 pasos y ya está, voilà, nuestra pizza en 9 pasos. Eskerrik asko guztioi.